Hola hermanos, gracias a Dios que nos volvemos a juntar para escuchar la palabra de Dios y estamos tan contentos de poder comunicarnos a través de este medio, que en este tiempo la tecnología nos llegó para poder hacerlo y estar juntos, orando unos por otros, animándonos, alabando al Señor, pero también compartiendo con otros que no conocen la palabra de Dios. Y este tiempo ha sido un tiempo muy especial, muy maravilloso. No estuvimos físicamente juntos, pero espiritualmente estamos llegando a montones de lugares, de hermanos que nos están escuchando, a los cuales le decimos Dios les bendiga, hermanos, por estar conectados con nosotros, escuchando la palabra de Dios, que es tan importante. Y también orar unos por otros, creyendo de que pronto va a pasar todo esto y estaremos otra vez juntos. Y quiero agradecer al Señor por los hermanos que están orando por nosotros, también cooperando, ayudando, que todo eso es muy importante que estamos desarrollando en la casa del Señor. Y quiero en esta noche seguir compartiendo con ustedes estos títulos que están maravillosos, que se llama, hoy voy a seguir compartiendo, la agonía de la oración. Cuando entramos en este título nos damos cuenta de quién estamos hablando. Y tan importante, hermanos, tan importante que es la oración. La hemos hecho parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. Y por eso quisiera compartir con ustedes Lucas, capítulo 22, versículo 39, y dice así la palabra de Dios. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Bueno, quiero decirle, hermanos, que lo único que nos puede mantener de pie es la oración. La oración que es tan importante para que nosotros acabemos nuestra carrera con gozo. Tenemos que estar orando, porque sabemos que estamos rodeados de circunstancias, de problemas, de amarguras. Estamos rodeados de situaciones. Estamos rodeados de cosas terribles. Y a esto le añadimos los problemas exteriores. ¿Cuáles? Todo, la economía, la salud, esto, aquello, tantas cosas que nos rodean, son circunstancias todas adversas que es difícil enfrentar y seguir adelante. Pero como dice el Señor en Efesios 6:10, dice, saquen fuerzas de Dios. Dice, hermanos, estad firmes, dice, saquen fuerzas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sacar fuerzas de Dios? Porque nosotros no la tenemos para enfrentar tantas cosas. Y esta es la razón porque el Espíritu Santo vino a nosotros para que nosotros pudiéramos tener valor,
para que nosotros pudiéramos enfrentar. Miramos nuestro texto que acabamos de leer, dice el 39, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Orar. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Oraba siempre. Dice orar en todo tiempo, pero en este caso era una oración muy especial de Cristo. Era una oración de agonía. Dice que, acabamos de leer en el 40, dice que tal era la agonía de la oración de Jesús, después vamos a ver por qué era la agonía, que dice que en el 40, que tuvo que venir un ángel, dice, del cielo, para poder ayudarlo en la agonía que Jesús tenía. Un ángel tuvo que salir del cielo y vino para fortalecerlo, en el verso 43. ¿Por qué? Porque era terrible aquel momento que el Señor estaba pasando, Jesucristo. En ese momento tan difícil, en ese momento, bueno, si tenemos que hablar, ¿dónde era el lugar donde fue a orar? El Getsemaní. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? Significa la aceituna prensada. ¿Vio cuando la aceituna se prensa y sale el aceite? Bueno, la vida de Jesús en ese momento estaba como la aceituna prensada en el Getsemaní. Y mire lo que dice, y él no estaba sufriendo, dice el 44, dice así, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. O sea, era tal la tristeza, era tal la agonía que Jesús estaba pasando que su sudor caían a la tierra como grandes gotas de sangre. Y mire lo que dice Marcos, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 14. Vamos a mirar el verso 32. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea, dice que él en el Getsemaní empezó a entristecerse y a angustiarse. Pero, ¿cuál era la tristeza? ¿Cuál era lo que le angustiaba a Jesús? ¿Cuál era lo difícil? No era la cruz. No era la cruz. Porque él sabía que vino para eso. A Jesús no le angustiaba los clavos, los látigos, la espada que cruzó su costado. No le angustiaba la burla, el escarnio, todo eso. Él sabía que lo tenía que pasar. Pero ¿qué era la angustia que tenía Jesús? Que de tal manera, dice acá, que era el sudor con que él estaba transpirando de su cara, era como grandes gotas de sangre. Entonces, acá Jesús está mostrando que la angustia que él tenía no era precisamente esto, porque él sabía que tenía que pasar, él tenía que estar preparado para pasar, pero Jesús quiere enseñarnos a nosotros también que es importante que estemos preparados para no desmayar en medio de las pruebas,
y que la fortaleza nuestra viene a través de la oración y siempre viene la fortaleza de parte de Dios a nuestras vidas. Como dice en Isaías 40, que todos conocemos estos textos, dice así: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas, estarán alegres. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fuerza. Esa fuerza nos los da Dios. Y por eso, hermano, que tenemos que velar y orar en todo tiempo. Y mire lo que dice en el verso 41. Y se apartó a distancia, dice, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cuál fue la oración de Jesús acá? Dice, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa. Sabe, dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, que Dios sabe librar a los piadosos, a los que le buscan, pero la oración es más poderosa. Es cuando nosotros, la oración, cuando nosotros aprendemos a orar, es una bomba de poder que Dios nos da a nosotros. Ahora, cuando Jesús está acá orando, dice así, que Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que quería decir Dios? Si es posible. Si no es posible, bueno, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Pero dice que Él le dice a Dios, si es posible. ¿Por qué? ¿Por qué le dice si es posible? Porque lo que Él tenía que enfrentar, la muerte, el sufrimiento, no era tanto. Mire lo que dice acá o sea que eso no, a Jesús eso no le hacía agonía, porque Él estaba dispuesto. Pero ¿cuál era lo más difícil que Jesús le pedía al Señor? Mire lo que dice en Primera de Pedro, hablando de la prueba. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y llegaron en un acuerdo, en un momento. A veces nosotros pensamos, hermanos, pensamos que en todas las situaciones en nuestra vida llegamos a situaciones adversas. Por eso que dice Filipenses 4:6, echen todos sus problemas, toda su ansiedad, todas las cosas que ustedes tienen, échenlas sobre Jesús. Pónganla en el orden del cielo y que no se afanen. No se afanen. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que saber que nuestras preocupaciones, que nuestras cosas difíciles, nuestras circunstancias, nuestros momentos que estamos pasando, aprendamos a ponerlo en las manos del Señor, dejarlo en la cruz, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora, cuando el Señor estaba hablando acá y dice que Él oraba, si es posible que esta copa yo no la tome, si es posible que la pueda pasar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la agonía de Jesús? ¿Cuál era el problema más grande? No era, hermano, el sufrimiento en la cruz, lo vuelvo a repetir. No era todo lo que Él tenía que pasar. Acuérdese que Jesús se presentaba
como el cordero para el sacrificio. Y en ese momento de la cruz, cuando Él tenía que morir, el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, el tuyo, el mío, de todas las personas, tenía que caer sobre Jesús. Tenía que caer sobre Él. Porque para eso era el sacrificio, porque el sacrificio era para limpiarnos y librarnos de nuestros pecados. Pero lo que Jesús está orando, no le tenía miedo a eso, no le tenía miedo que todo el mundo, el pecado de todo el mundo le caiga y lo destroce a Jesús. No. Ahora, ¿qué es lo que estaba orando? ¿Qué era la agonía de Jesús? Dijo, si es posible, dijo Jesús, que pase esta copa, que no la pase, pero si no se haga mi voluntad sino la tuya, para esto vino. ¿Y cuál era el problema más grande, hermano? Mire, a veces nosotros pensamos, claro, Jesús no quería pasar tremenda prueba. No era eso. ¿Sabe cuál era el problema más grande? Era que en ese momento, en ese preciso momento, Jesús, al caerle todo el pecado de todo el mundo sobre Él, Jesús tenía que ser separado del Padre. Separado del Padre. Porque en ese momento se convertía en el Cordero como el sacrificio que quita el pecado del mundo, y todo el pecado del mundo le caía sobre Él, pero tenía que estar separado del Padre. Entonces lo que a Jesús, la agonía que tenía nuestro Señor, era que no quería ser separado del Padre, como dijo Él en todo en los evangelios, en todo lo que escuchamos, dijo, todo lo que mi Padre hace, yo lo hago. Porque separado de Él nada puedo hacer. Y a Él le costaba la separación, porque era un momento, la separación donde caía todo el pecado del mundo sobre Jesús y lo destruía. Dios se apartaba. Por eso Él clamó y dijo, Abba Padre. Por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que lo que más Jesús sufría era la separación. En ese momento, pocos momentos, la separación de Dios, que Él se quedó solo, y eso es lo que no quería. Entonces, pero Él dijo, si para esto vine, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el pecado de todo el mundo, esa separación, todo eso vino Él, dice, porque era la única manera de rescatarnos, era la única manera de librarnos, era la única manera de limpiarnos, de levantarnos, era la única manera que se podía pagar, porque Dios decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alguien tenía que pagar el precio, pero claro, en ese momento, cuando Él se separa y cae el pecado sobre Él, pero Él entonces le dice, Dios mío, papito, ¿por qué me has desamparado? Pero después, cuando ya Él va a la cruz, Él dice, todo lo que le estaban haciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta lo que hizo Jesús. En Hebreos, es maravilloso lo que estamos hablando. Hebreos 2 es algo profundo, hermano, eminente. Mire lo que dice Hebreos 2, el versículo 9 de la palabra de Dios. Dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa
son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué hermoso, por causa de que por causa del sufrimiento, para que nos lleve a la gloria. Dice que perfeccionó en las aflicciones el autor de la salvación. Jesús es el autor de la salvación, por quien nosotros tenemos entrada a su presencia, tenemos entrada al cielo, porque Él, a través de su sufrimiento, como el Cordero de Dios, inmolado, que murió en la cruz, Él nos abrió el camino para entrar a la presencia de Dios. Entonces nos muestra en el versículo 43 que estamos mirando, que en esa agonía dice que un ángel le apareció para fortalecerle. Y nosotros entendemos que a veces, hermano, la lucha, los problemas que a veces nosotros pasamos, Dios de alguna manera nos envía su fortaleza. Por eso, hermanos, acuérdese que muchos, aún los mismos discípulos, no entendieron y le dijeron: Señor, no vayas a la cruz. Porque el diablo sabía que si Jesús moría y que Jesús iba a la cruz, se convertía en el Salvador del mundo y que a través de Cristo nosotros éramos salvos, todo el mundo, el que cree en Él. Pero lo que el diablo no sabía, entonces el diablo lo quería impedir que no vaya a la cruz. Lo que el diablo no sabía, que Jesús iba a resucitar y se iba a levantar triunfante contra los poderes del infierno. Y dice la Biblia que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia está comprada por la sangre de Jesús. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que saber, cuando nosotros oramos, cuando estamos en pruebas, o cuando nuestra prueba es una agonía tan grande, Dios manda a sus ángeles para fortalecernos. Dios derrama sobre nosotros su gracia, Dios nos fortalece y también nos ayuda, nos da su gracia, como dice Hebreos 12, dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, vamos a mirar el versículo 3, dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros luchamos, hermanos, por problemas, por situaciones, por cosas que estamos pasando, dice que el Señor es el que nos ayuda y nos ayuda a hacer su voluntad. Y mire lo que dice el versículo 15, que estamos mirando, 45. Y cuando se levantó, siempre de Lucas 22, de la oración, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando se levanta de orar y los halla durmiendo, ya estaba seguro que iba a enfrentar la cruz. Ya pasó. Cuando él vuelve y los halla durmiendo, no tenía ayuda de nadie, él tuvo que pasar solo. Pero enfrentó la cruz para que tu vida y la mía sean vidas victoriosas, para que tu familia, tu hogar, para que todos seamos bendecidos a través de este Cristo.
bendito del Señor. Y dice la palabra de Dios que tenemos que orar, que la oración a nosotros nos ayuda a vencer y a disipar y a soportar los problemas, las situaciones que vienen en nuestra vida. Ahora, el secreto está cuando yo aprendo a orar, cuando aprendo a esperar, cuando aprendo a confiar, el Señor me va a sacar siempre, siempre. No me va a dejar ahí en el hoyo, me va a sacar. Y la bendición de Dios va a estar siempre en nuestras vidas. Por eso, hermanos, si usted se pregunta, yo me he preguntado, ¿por qué Dios nos pasó lo que nos pasó con este encierro? Era para que aprendamos a orar, porque estábamos muy afanados, normalmente en nuestras cosas, en nuestras vidas, en todo lo que teníamos, pero nos damos cuenta, ¿qué nos dimos cuenta? De que nuestra vida, cualquier momento así, chiquita, depende de un hilo, nos pasa cualquier cosa y se termina. Por eso que tenemos que aprender a orar, por eso que tenemos que levantarnos a orar, a la mañana, a la tarde, a la noche. Y si estamos en circunstancias adversas, si estamos pasando dificultades, si estamos pasando cosas terribles, bueno, ahí es donde tenemos que orar y confiar y decir, papito, papá, por favor, fortaléceme. Yo sola no puedo, solo no puedo. No sé cómo salir adelante, no sé cómo enfrentar cada problema de la vida, pero si tú no estás conmigo, tú me vas a ayudar. Así como Jesús, después que oró, se rindió, pasó la agonía, enfrentó la cruz y se levantó triunfante. Y él dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso que todo poder, toda autoridad tiene Jesús y está en medio nuestro para ayudarnos. Por eso es que nunca nos abandona. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. No se desanimen, no se desanimen y oren por otros. Aprendan a orar por otros, animen a otros. Díganle a otros que el Señor está con ellos, para que no se desanimen. Y dígale a aquellas personas que no conocen a Dios, dígale el sacrificio. Usted escuchó el sacrificio de Jesús. Usted escuchó lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida para llevarnos a Dios. Y ese es el camino que Él nos abrió. Y ahora nosotros, ¿a quién oramos? A Dios. El mundo también reza, también ora, pero ¿a quién? A Budas, a San Benito, la difunta Correa, al gaucho Gil. No se contestan esas oraciones. Nosotros oramos a Dios. Y Dios es el que nos ayuda, nos bendice y nos escucha. El que nos anima, el que nos saca del hoyo, como dice el texto, que el Señor nos saca del hoyo y pone nuestros pies sobre algo seguro. Por eso, hermanos, sigamos orando. Sigamos orando. No se desanime. Siga orando. Usted todavía no ve la respuesta, no importa. Sigue orando, sigue alabando. Sé que en algún momento la respuesta va a venir. Y sigamos orando por nuestra patria, porque tenemos 3 pandemias. Usted lo sabe. La economía, que es difícil, la deuda, que es difícil, y la salud. Pero de estas 3 nos va a sacar Dios. No sé cómo, pero oremos, hermanos. Como pueblo, oremos como iglesia, oremos como ciudadanos del Señor, oremos como personas que amamos a Argentina, oremos por estas cosas que estamos nombrando, oremos
para salir adelante. Y sabemos que los propósitos que tiene Dios son mucho más grandes que los nuestros. Por eso tenemos que darle tantas gracias a Dios. Y yo también quiero agradecer a todos ustedes que todo este tiempo hemos sido acompañados, estamos siendo acompañados por ustedes, hemos compartido juntos esto tan valioso como es la palabra de Dios, que esto que nos enriquece el alma, el espíritu, que nos ayuda para que sigamos adelante, para animar a otras personas, y esto tan glorioso que el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Por eso, hermanos, queremos pedirle que también ustedes estén orando y vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, nos siga animando, confortando y que pronto pase esto para que podamos estar juntos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra maravillosa. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias primeramente porque tú abriste el camino, Señor. Tú abriste el camino para ir a la presencia de Dios. Y ahora tenemos la certeza, la seguridad, la confianza de que tú nos oyes. Tú escuchas nuestra oración, Señor. Tú estás escuchándonos y nos vas a contestar conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas a los hermanos, bendigas también a los tutores que están trabajando con los alumnos, bendice a las hermanas de oración que están orando unos con otros, bendice a los maestros de escuelita que están trabajando con los niños, bendice también a los hermanos que de alguna forma están sirviendo, Señor, ayudando en la parte social con la gente. Bendice también a la iglesia, que estos días la iglesia, Señor, pueda llenarse de tu espíritu, de tu presencia, que la iglesia, Señor, se renueve, tu espíritu, Señor, allá adentro comience a trabajar en nuestras vidas. Y te damos tantas gracias, Señor, por estar juntos bendiciendo tu nombre. Amén. El Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar.